Posicionarse como el primer resultado en Google es una cosa, pero si quieres mantenerte ahí, entonces necesitas monitorear el rendimiento. Y si hay una tendencia negativa, entonces debes actualizar tu contenido. Y te lo digo por experiencia propia, que este método funciona bastante bien. Como ejemplo, estamos analizando el rendimiento para una palabra clave específica de uno de mis sitios web, de los últimos 12 meses. Y como puedes ver, estuve en el primer puesto en Google durante varios meses. Y esto a pesar de ser un sitio web relativamente nuevo. Y también cuando va el rendimiento. Así que aquí, cuando Google lanzó actualizaciones, así como los resúmenes de IA, desafíos to ello. Y también gracias a la optimización, para recuperarse rápido de la pérdida de posición, desde una posición media entre la 8 y la 10, de vuelta a una mejor posición, que está alrededor de 5 o incluso mejor otra vez, en los 3 primeros resultados. Y estoy haciendo este proceso para cada palabra clave, donde sé que el tráfico es valioso, ya sea para palabras clave comerciales o transaccionales. Y aquí otro ejemplo de los últimos 6 meses, para una palabra clave transaccional, donde siempre aparezco como el primer resultado. Y aunque tráfico total o lo que busque es bastante fufor, no importa, porque quien busca esta salsa ya tomó la decisión de comprar algo. Pero el problema es que si tienes una página web, entonces lo más probable es que también tengas varias páginas. Y ocuparse de cada página manualmente realmente consume mucho tiempo o incluso no es posible. Como ejemplo, aquí se indexan 110 páginas y la mayoría también recibe tráfico. Eso significa que tengo que encargarme de 110 páginas y siempre estar pendiente del rendimiento. Y si hay una tendencia negativa, también para encargarse de la optimización. Y esa es precisamente la razón y el informe que dio. Este flujo de trabajo en Entertainer, que genera informes como este, para poder revisar rápido si debo optimizar el título, con recomendaciones para copiar y pegar, oportunidades de palabras clave ya prefiltradas, basado en el rendimiento de Google Search Console. Y lo mismo para la metadescripción. Y por supuesto, también para el contenido en la página. Como puedes ver aquí, tengo recomendaciones para los títulos, así como para el párrafo. Y el flujo de trabajo me indica que reemplace este texto por este otro. Y ese es exactamente el proceso que estoy haciendo durante el último año con varios sitios web y por ahora funciona muy bien. Además, este informe existe en la optimización de ustedes, lo cual es muy bueno porque estas preguntas frecuentes normalmente contienen palabras clave de cola larga. Y lo mejor es que estos datos no son inventados. Se basa en los datos de Google Search Console, así como datos de SERPAPI, lo que significa que el flujo de trabajo tiene acceso a datos en tiempo real, basado en parámetros como la ubicación, el idioma y el país. Y para obtener preguntas frecuentes que también sean relevantes, tenemos acceso no solo a los mejores resultados, sino también a fragmentos como la gente también pregunta, o búsquedas relacionadas. Y antes de que veamos el flujo de trabajo en sí, y te diré exactamente qué pasa aquí, déjame darte un ejemplo rápido de cómo usar este informe. Y digamos que queremos optimizar el contenido en la página, lo que significa que queremos reemplazar algunos párrafos o también actualizar el título. Entonces, solo copiamos el texto que está aquí en rojo. Ve a tu sistema de gestión de contenidos, o en general, donde busques tu publicación, y luego podemos ver la recomendación. Es reemplazar este texto por este. Este párrafo integra palabras clave, por las que ya estamos posicionando. Y lo sabemos porque sí tenemos acceso a Google Search Console. Muy bien, entonces veamos el flujo de trabajo en sí. Y la ejecución es bastante sencilla, porque tenemos un formulario. Entonces, digamos que quiero optimizar este artículo aquí. El primer paso sería copiar la URL, regresa y ejecuta el flujo de trabajo. Y luego tenemos que completar algunos parámetros. Entonces tenemos la URL y también debemos pasar el dominio, porque este flujo de trabajo también puede ser para optimizar diferentes sitios web. Mientras tu sitio web esté conectado a Google Search Console y también tengas acceso, y digamos que la palabra clave principal es plantilla en 810 para Google Search Console. Así que esta es también la palabra clave por la que queremos posicionarnos. Y esta también se usa para obtener los resultados SERP. Y para hacerlo un poco más específico, podemos establecer una clave de país, digamos News. Y si lo haces por local, entonces aquí también puedes añadir la ubicación. Pero en este caso no tiene sentido. Optimizar la página para cualquier ubicación. Después de eso, también podemos especificar el idioma. Entonces, en este caso sería inglés. Y también podemos establecer un marco de tiempo, que se usará cuando obtengamos datos, desde Google Search Console. Entonces, digamos el mes pasado, y una vez que se completen los campos requeridos, podemos hacer clic en enviar, y lo primero que sucede es que obtenemos los resultados de la SERP, incluyendo resúmenes de IA. Luego rastreamos el contenido del artículo, porque si no, no podremos dar recomendaciones sobre cómo reemplazar el párrafo dado, o también recomendaciones para los títulos de la metadescripción.
así como para las preguntas frecuentes. Después de eso, extraemos datos de Google Search Console para la página específica. Y también creamos una hoja de cálculo de Google, porque después los datos también se guardan ahí, por si quieres revisar manualmente los datos que se obtuvo de Google Search Console. Una vez que se termine la parte izquierda, fusionaremos los datos para poder ofrecer recomendaciones que no solo se basan en datos desde Google Search Console, sino también de los resultados SERP en tiempo real. Como claves tenemos la visión general de la IA, porque aparentemente para esta palabra clave existe un resumen de IA. Luego también tenemos los resultados orgánicos, con datos como el fragmento del título del puesto, y y por supuesto también en el artículo con claves, como el título y la descripción. Y el contenido completo en Markdown. Y la clave de datos contiene la información desde Google Search Console. Aquí podemos ver datos para palabra clave N8N Google Search Console, con datos del periodo anterior y también del actual, porque si no calculamos los datos para dos periodos específicos, entonces no podríamos saber si el rendimiento de una palabra clave es bueno o malo. Greatest se pasa a la optimización de contenido, que consiste en 4 llamadas diferentes a OpenAI. La estructura de ellas es bastante similar. Todos tienen un analizador de salida estructurado, porque si no tenemos una salida confiable, entonces sería bastante difícil crear un informe así. Donde creamos recomendaciones de títulos. Y nuestro analizador de títulos contiene exactamente la estructura que se requiere para crear un informe. Entonces, como ejemplo, aquí podemos ver un resumen rápido del contenido, patrones que usa el competidor y también diferentes variaciones de títulos, que son básicamente las recomendaciones. Como ejemplo, aquí tenemos la recomendación para el título que sería Plantilla N8N para Google Search Console, para análisis SEO automatizados 2025. La intención de búsqueda sería informativa. Y también podemos ver la palabra clave objetivo, que se obtuvo de Google Search Console. Y este es un buen ejemplo, porque esta es una de las palabras clave por la que la página ya está posicionada. Y para aumentar la posibilidad de obtener un mejor posicionamiento, también se usa directamente al inicio del título. Y como es posible que algunas recomendaciones sean malas o no encajen con el contenido, he configurado el analizador de salida estructurada que siempre devuelva 10 recomendaciones de títulos diferentes. Y la lógica es bastante similar, para optimizar las metadescripciones y las preguntas frecuentes, así como para reescribir el contenido. Y los nodos para los títulos, las metadescripciones y las preguntas frecuentes. Están usando MSA-TG.mini, porque este modelo es bastante barato, pero aún genera buenos resultados, excepto en la parte donde reescribimos el contenido. Entonces, las actualizaciones del contenido en la página que vemos aquí son bastante importantes. Y esa es también la razón por la que puse aquí otro modelo, que es O3, porque en mi opinión, O3 es un poco mejor cuando quieres actualizar el contenido de la página. Y además de eso, también puedes ver en el prompt que aquí tenemos muchas variables, que son el país, el idioma y el año actual, porque de lo contrario no sería posible que recibamos recomendaciones para las metadescripciones del título, o también para el contenido basado en el último año, donde se entrena el modelo de lenguaje grande. Luego tenemos datos por el tool actual, así que el título, la metadescripción y el contenido, y también nuestra palabra clave principal, que es igual a la consulta, que usamos para los resultados de SERP. Y para poder crear recomendaciones realmente buenas, que realmente se basan en datos, ya sea de las SERPs, es decir, datos de los competidores, o datos de tu Google Search Console. También enviamos estos datos. Aquí tenemos los datos SERP y el resumen de IA, que también pertenece a las preguntas relacionadas de los datos SERP, y también datos de rendimiento de palabras clave. Esta parte proviene de Google Search Console. Y como ves, si pasas todos los datos, entonces el prompt va a ser muy largo, que también es una de las razones por qué tiene sentido usar para esta llamada un modelo que pueda manejar más tokens. Después de la parte de optimización del contenido, el siguiente paso es generar y también guardar el informe. Entonces, el primer paso es configurar los campos del informe, que en este caso sería las recomendaciones para los títulos y la metadescripción, preguntas frecuentes y también para las actualizaciones de contenido. Y después hay una nota de código que se encarga de en este caso, nuevamente para el título, contenido de las metadescripciones, así como de las preguntas frecuentes. Y después pasamos estos fragmentos HTML a un informe, así como código JavaScript estático, que son responsables de la interactividad. Como ejemplo, aquí tenemos el acordeón. Sin JavaScript no podríamos activarlo. Y lo mismo para el botón de copiar.
en un archivo que corresponde al último paso, subido a Google Drive. Como ejemplo, este archivo que se genera aquí, si le echamos un vistazo, que es bastante similar al informe que tenemos aquí, porque tomé la misma página, y ese es exactamente el archivo que también está subido a Google Drive, y puede que hayas notado que este flujo de trabajo también está ejecutando subflujos de trabajo. Como ejemplo, aquí tenemos un subflujo de trabajo para convertir cualquier cadena en un archivo. Y aquí en el lado izquierdo tenemos subflujos de trabajo para crear hojas de cálculo de Google, extrayendo datos de Google Search Console, restringir de cualquier URL, y también un subproceso para obtener resultados de SERP. Preguntas relacionadas, reseñas de IA y demás. Y la razón por qué yo subflujos de Tradeha es porque así también puedo usar estos flujos de trabajo en otro lugar. Como ejemplo, en lugar de crear aquí directamente de una cadena a un archivo, tenemos un subflujo que recibe parámetros como un nombre de archivo, así como el tipo MIME. Lo que significa en este caso, creamos un archivo con el nombre SEO Report para la integración de Google Search Console con N8N. Luego la fecha de hoy, así como la extensión del archivo. El contenido del archivo sería, en este caso, nuestra cadena HTML. Y el DMM es stack, y estos datos se envían luego a un subflujo de trabajo, que contiene un nodo de código encargado de convertir cualquier cadena en una cadena en base 64. Y después usa un nodo, que ya está disponible en N8N, que se encarga de convertir una cadena base 64 en un archivo. Y después esos datos, o dicho de otra forma, el archivo, se envía de vuelta al flujo de trabajo. Y luego podemos usarlo aquí. Como otro ejemplo, tengo mucha fluidez vacío. Entonces, necesito rastrear cualquier URL, que también tiene sentido, crear un subflujo para ello. Y este flujo de trabajo se ve bastante similar. Así que si le echamos un vistazo, entonces podemos ver que solo hay dos nodos. Y el primer nodo se encarga de usar la API de Serper para que podamos devolver el metatítulo, descripción y también el contenido de la página. Y como solo me interesa la descripción del título y Markdown, aquí añadí en otra edición que se asegura de que solo se devuelvan estas tres claves. El subproceso que podría ser más interesante es este, porque este nodo se encarga de obtener datos de los resultados de la SERP, pero también es sencillo. Aquí tenemos los mismos parámetros. Pasamos datos como una consulta de país o ubicación, en caso de que quieras optimizar una página para una ciudad específica, así como tu idioma principal, que en este caso es inglés. Y para los datos de la API, solo es un nodo HTTP, que hace una solicitud al endpoint de búsqueda y, como ejemplo, aquí podemos ver si obtenemos datos, como los videos integrados de resumen de IA, resultados orgánicos y también búsquedas relacionadas. Y en caso de que también quieras obtener datos de la segunda página en Google, entonces puedes usar la paginación de la API. Y luego llamamos volvemos campos meta. Así que en este caso decidí usar la vista general de la IA, resultados orgánicos y las búsquedas relacionadas. Y el último subproceso que tiene un gran impacto de la calidad de este flujo de trabajo es este, porque se encarga de obtener datos desde la consola de búsqueda de Google. Como ejemplo, pasamos datos como el dominio, porque también podemos usar este flujo de trabajo para cualquier dominio. Si tienes acceso a él, entonces establece una fecha de inicio y fin para poder obtener solo los datos relevantes. Y como queremos analizar una página específica, también pasamos la URL y todos estos parámetros. Se usan en el nodo HTTP que se ejecuta en segundo plano, la Google Search Console, lo que hace que este flujo de trabajo también sea rentable, porque la API de Google Search Console es gratuita. Y no te preocupes, no tienes que recrear todos estos flujos de trabajo, así como los subflujos, porque todos están disponibles dentro de mi comunidad. Así, y si tienes alguna pregunta sobre el flujo de trabajo principal o los subflujos, entonces, y nos escuchamos en el próximo video.